Ya, listo. Ahora vamos a ver algo sobre la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es una relación que se establece entre el desplazamiento realizado por la partícula y el intervalo de tiempo. Sí. Roxy, ya le borré. La velocidad es ese desplazamiento, ese intervalo. Cuando yo hable de intervalo, yo voy a decir velocidad, y la velocidad es vectorial, un intervalo entre el desplazamiento y el tiempo, intervalo de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tener posiciones, voy a tener posiciones, posiciones una en su diferencial, en la posición al igual que un tiempo 2 menos un tiempo uno. Ese es el intervalo. Y este intervalo de tiempo hay que tomar en consideración algo, que este intervalo de tiempo no, no puede ser cero ni menor, porque aquí es la lógica, hay que decirlo, ¿no? ¿Cuál es la lógica? No puede haber un tiempo negativo, porque nosotros no podemos ir al pasado. Podemos recordar el pasado, pero no podemos volver al pasado y vivir esos momentos. No, se nos queda solamente en el recuerdo. La física es así. Entonces, el tiempo no puede ser cero, el intervalo de tiempo no puede ser menor que cero, no es negativo. Si te da un valor negativo, algo está pasando. En alguna parte cometiste un error. Por lo tanto, para concluir sobre el intervalo de tiempo, quiere decir que el intervalo de tiempo debe de ser siempre mayor que cero. ¿Ok? Siempre mayor que cero. Esta afirmación es verdadera y son preguntas de razonamiento. El tiempo no puede ser cero, porque al ser cero, si yo aquí tengo, qué sé yo, que me va a dar 2 metros en un tiempo cero, ¿qué va a ocurrir? Que esto se va a hacer cero. Entonces, velocidad cero. No hay velocidad. No hay velocidad. Entonces, quiere decir que está en reposo. Aquí está en reposo. Y no puede ser que tú tengas 2 metros y digas que estuviste en menos una hora. No existe eso. Por lo tanto, esto es una falacia. Una falacia. Entonces, con estos conceptos ya nosotros ya podemos decir que el intervalo de tiempo es apreciable mayor que cero. Se puede medir. Esa era la palabra que en mi cabeza estaba buscando. Se puede medir, el tiempo se puede medir. La velocidad se define como velocidad media, porque si yo ya tengo este tipo de intervalos, no sé si se acuerdan ustedes, cuando nosotros decíamos, quiero obtener el punto medio, y nosotros hacíamos esto, ¿no? Decíamos x2 más x1 dividido para 2, ¿verdad? Y y2, la otra coordenada era y2 más y1 dividido para 2. Y cuando queríamos encontrar la pendiente, como m pendiente, decíamos y2 menos y1 dividido para x2 menos x1. Prácticamente lo que estamos obteniendo son las medias, las medias. Entonces, si yo tengo una variación de posición y una variación de tiempo, esta velocidad se va a llamar velocidad media, con sus incrementos de posición dividido para los incrementos de tiempo, que son los valores que ya pusimos acá arriba, ¿no? Posición 2 menos posición 1 dividido para el tiempo 2 menos tiempo 1. Esa es la velocidad, pero
la rapidez, que son dos conceptos diferentes. La velocidad es la relación que establece entre desplazamientos en los incrementos de tiempo. ¿Qué es la rapidez? En cambio, es la relación que establece entre la distancia recorrida en un intervalo de tiempo. Si la una es desplazamiento, la otra que es distancia. Distancia. Son dos cosas diferentes. La velocidad habla del desplazamiento. Aquí vamos a relacionar. Desplazamiento en un incremento de tiempo. Esa es la velocidad. ¿Qué es la rapidez? Habla de la distancia en un incremento de tiempo. Entonces, la rapidez también la vamos a reconocer como una V, vamos a decir distancia, dividido para el incremento de tiempo. O el tiempo empleado, la distancia recorrida. Al igual que la velocidad, si el tiempo es considerablemente mayor, tenemos que la rapidez media, eh, la vamos a tener como rapidez media, ¿verdad? Y va a ser mayor o igual al desplazamiento realizado. Si el tiempo es considerado pequeño, esto es que tenemos que una rapidez instantánea. Punto para considerar. También tenemos lo que se llama la aceleración. Bueno, y la aceleración no es otra cosa que eh, una relación que se establece entre las variaciones de velocidades versus los incrementos de tiempo. Quiere decir que la aceleración, que también es vectorial, vamos a tener nosotros variaciones de velocidad dividido para los incrementos de tiempo. Y aquí es cuando yo digo velocidad 2 menos velocidad 1 dividido para el tiempo 2 menos tiempo 1. Y nuevamente tengo que recalcar que el tiempo tiene que ser mayor que cero. El incremento del tiempo tiene que salir mayor que cero. Si hay algo que está sucediendo, y sale el tiempo negativo, hay un problema. Hay un problema. El intervalo de tiempo se hace más pequeño de tal manera que tiende a ser cero. Sí, puede pasar eso. Entonces decimos que la aceleración es instantánea. Sí. Y bueno, para la velocidad sabemos que es metros sobre segundo. Para el tiempo es dado en segundos, segundos, horas, minutos, etc. Para la aceleración también tenemos metros sobre segundo al cuadrado, kilómetros sobre hora al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es el sistema MKS. Ah, por ahí vi una pregunta y decía, ¿cuál de los siguientes sistemas, cuáles de los siguientes valores pertenecen al sistema MKS? Para una velocidad, para la velocidad, nosotros podemos tener pie sobre segundo, ¿ya? Para el sistema inglés, este es el sistema inglés. Ellos usan bastante esto, ¿no? El tiempo sí sigue siendo en segundos, eso no va a cambiar. Y la aceleración va a ser pie sobre segundo, segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado.
Ah, sí, me estaba olvidando. La velocidad dada en centímetros sobre segundo y observemos que el tiempo sigue siendo el mismo y la aceleración es igual a centímetros sobre segundo al cuadrado. Esto se llama CGS, Sistema Centegesimal, ¿ya? Son las de menor unidades, son las decímetros, centímetros, milímetros. Sistema MKS, metro, hectómetro, decámetro, kilómetro y etcétera. Algo que aprendimos en la escuela, ¿no? Algo que se aprendió en la escuela. Y bien, ganando tiempo, veamos qué pasa cuando tengo un problema de... A ver, voy a hacer mejor algo más interesante. Antes de entrar al problema. Vamos a ver los movimientos de acuerdo a la trayectoria. Eso mejora. Y luego hacemos un problema. Eh, movimientos. Movimientos según su trayectoria. Según su trayectoria. Entonces, vamos a ver. Hay dos tipos de movimientos. Escúchense bien, dos tipos de movimiento. El movimiento rectilíneo y el movimiento curvilíneo. Dentro del movimiento rectilíneo tenemos dos. Uno que se llama uniforme y el otro que se llama variado. Y en el curvilíneo tenemos el movimiento circular y tenemos el parabólico. Dentro de los, ¿cómo que se llama? Parabólicos son las caídas libres, ¿no? Tiro parabólico y caída libre. Todo esto pertenece a la trayectoria, por su trayectoria. Esto es por su trayectoria. Ahora vamos a ver por su velocidad. Verán, una cosa es la trayectoria, otra cosa es la velocidad. Hay velocidades que son constantes y hay velocidades variables. Estas, a su vez, dentro de las constantes tenemos es a la aceleración igual a cero. Y en cambio, en las variables, en las velocidades variables, tenemos tres. Cuando el módulo variable y dirección constante. Tengo al módulo constante y dirección variable. Tengo al módulo y dirección variable. Tiene su lógica, ¿no? Porque empezamos con un módulo variable y una dirección constante. Luego tenemos un módulo constante y una dirección variable.
Y por lógica vamos a tener un módulo variable y una dirección variable. Entonces tengo módulo y dirección variable. Esa es la lógica. En toda igualdad, la operación que se realice de un miembro de la misma deben también realizársela en el otro miembro para que ésta no se altere. Esto lo digo porque muchas veces cuando nosotros hacemos cambios en quiero hacer un despeje de fórmula, voy a dejar un link para que ustedes vean todo lo que es tema de despeje de fórmula. Este, usted aplique la propiedad de la uniformidad, ¿sí? Esa propiedad es para hacer estos tipos de despeje de fórmula. Así clasificamos nosotros los movimientos. Bueno, ¿y qué es un movimiento? Una partícula se considera en movimiento cuando realiza cuando realiza un desplazamiento durante cierto intervalo de tiempo. O sea, cuando su posición varía. Eso es todo. Eso es un movimiento. Recuerde que existe el vector velocidad, el vector aceleración. Tiempo no es vector. Cuidado. Si le dicen, saque el vector tiempo, eso es falso. El vector tiempo no es vector. No es vector. La velocidad sí es vector. La aceleración es vector, es vectorial. El tiempo solamente es una medida escalar. Nada más, nada más. Voy a escribir varias fórmulas que nos van, no fórmulas, perdón, ecuaciones. Siempre decimos fórmulas. Las fórmulas solamente existen en la química cuando tú mezclas un componente con otro componente. ¿Ok? Ahí, ahí nomás tenemos lo que se llama fórmula, pero de ahí el resto son ecuaciones. A la B vamos a denominar nosotros velocidad velocidad inicial. ABF, vamos a llamarla velocidad final. A, vamos a llamar a aceleración. T, vamos a llamar tiempo. Tiempo. X, desplazamiento. Bueno, D sabemos que es distancia. Listo. Ya teniendo un poco más allá la nomenclatura, vamos a tener nosotros lo siguiente. La velocidad final, esta ecuación me va a ayudar para obtener la velocidad final cuando yo tengo velocidad inicial, cuando yo tengo aceleración y tiempo. Esta ecuación de la aceleración me ayuda a encontrar la aceleración en base a la velocidad final, velocidad inicial, dividido para tiempo. ¿Ok? El tiempo, velocidad final, menos velocidad inicial, dividido para aceleración. Lo que hice fue jugar, ¿no? Si aquí estaba dividiendo el tiempo, pasa al otro extremo a multiplicar a la aceleración, pero como yo quiero despejar aceleración, me quedaría solamente tiempo. De aquí ya nacen el resto de ecuaciones. Hay otra ecuación que me ayuda a obtener la velocidad final, que es la velocidad final elevado al cuadrado
es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por el desplazamiento. Bueno, y ustedes saben que si yo hago esto, lo que hago es lo mismo decir, velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por el desplazamiento. Y también puedo despejar aquí, ¿no? Miren, si despejo velocidad inicial, me va a quedar velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad final al cuadrado menos el doble de aceleración por desplazamiento. Que despejando ese cuadrado, me queda velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de la velocidad final al cuadrado menos el doble de aceleración por desplazamiento. Entonces, tenemos estas ecuaciones. Tengo una ecuación aquí, tengo otra ecuación acá, tengo otra ecuación y tengo estas ecuaciones que están aquí, ya despejadas, ¿no? También estas, tengo esas ecuaciones. Que me van a ayudar muchísimo, ¿ah? Me van a ayudar muchísimo ahorita con lo que son movimientos, movimientos rectilíneos uniformes, con velocidades constantes y variables. Hay otra ecuación, sí, para hallar el desplazamiento, sí, esa me estaba faltando. Para hallar el desplazamiento, desplazamiento es igual a la velocidad inicial por tiempo cuando este movimiento es uniforme, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, por tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación para hallar el desplazamiento. Hay una opción para hallar el desplazamiento siempre que la velocidad inicial sea cero. Voy a volver a escribir, voy a decir velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y aquí voy a poner, ojo, velocidad inicial cero. ¿Qué va a ocurrir? Si esto se hace cero, el desplazamiento se acorta, la forma. Un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Pero esto solo ocurre cuando la velocidad inicial es cero. Solo ahí. Si tengo velocidad inicial, ya cambia la cosa. Cambia la cosa. Bien, ahora sí vamos. Creo que ya teniendo estas primeras ecuaciones, me puede ayudar muchísimo para resolver el, el siguiente ejemplo. Vamos a resolver un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, ¿y qué es un movimiento rectilíneo uniforme? Es aquel movimiento que en la velocidad del móvil permanece constante. Por eso es rectilíneo uniforme. No va a cambiar su velocidad. Va a mantener ese módulo constante en una dirección y sentido. La aceleración, ¿qué pasa en este movimiento? ¿Qué pasa? Si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Cuando el movimiento rectilíneo es uniforme. Por lo tanto, no va a haber aceleración cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo
uniforme. Uniforme, ¿no? A este le llaman MRU. Resumiendo, velocidad constante, aceleración cero, aceleración cero, no hay aceleración. Por lo tanto, regresamos, regresamos al principio, a esto que estaba yo hablando. Yo hablaba que la velocidad es la de las posiciones en los incrementos de tiempo. Entonces, veamos qué pasa con el siguiente ejercicio. Voy a hacer un gráfico. Voy a hacer aquí, luego me voy por acá y luego bajo. Este gráfico está dado en posición, tiempo. Voy a interpretar. ¿Qué pasa con el primer vector? Este vector que está aquí. ¿Qué pasa? Estos son vectores. ¿Qué pasa con el vector que está aquí? Primer vector. Aquí hay un movimiento, este de aquí. Aquí hay un movimiento de subida, como le llaman, ¿no? Entonces este es un movimiento de ida. O sea, el móvil está yendo, ¿no? ¿Qué pasa con la segunda posición? Este vector que está aquí. El móvil está en reposo porque es una función constante, ¿no? Está sobre paralela al tiempo. O sea, el tiempo sigue su marcha, pero se quedó parado. Y ahí el tiempo sigue marcando, pero no se ha movido. No ha cambiado de posición, sigue en la misma posición. Voy a decir que está en la posición 3, una suposición. Está en la posición 3. ¿Qué pasa con el siguiente vector? Si yo me doy cuenta que de la posición que iba de ida, ahora está de regreso. Y esto se llama movimiento de regreso. O sea, está regresando ese móvil.
Este gráfico es de posición tiempo. Vamos a ver un de gráfico de velocidad tiempo. Velocidad tiempo. Voy a ponerle otro color. Y este está entre metros sobre segundo y acá está el tiempo en segundos, ¿verdad? Aquí tengo este gráfico. Como podemos observar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el primer vector, el que está acá arriba? ¿Qué pasa con esta velocidad? Esta velocidad, si está yendo hacia la derecha, este vector es un viaje de ida. Viaje de ida. ¿Qué pasa con el vector que está aquí en la horizontal con el tiempo? Este está en reposo. ¿Qué pasa con el que está debajo de la velocidad en reposo? Este tiene un viaje de regreso, de regreso. Se te va a venir a la mente, es decir, yo sí he visto estos gráficos, alguna vez alguien me tomó una lección sobre estos gráficos. Estamos interpretando gráficos. ¿Qué pasa con con un gráfico aceleración tiempo? A ver, déjame ver. Tenemos posición tiempo, velocidad tiempo. Sí, nos falta aceleración tiempo. Gráfico aceleración tiempo. Entonces, mi plano y voy a rayar desde aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta aceleración tiempo? Aquí la aceleración tiempo, este es tiempo, y acá está la aceleración. Si está en la línea del tiempo, la aceleración es igual a cero. Quiere decir que no hay aceleración. No hay aceleración. No hay aceleración en este caso. Nos queda como 4 minutos. Aprovechemos ahorita. Déjame ver.